tardes, hermanos, hermanas. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios. Y puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 32 al 34. Entonces, como ya es costumbre, yo voy a leer un primer versículo, ustedes van a contestar el segundo y juntos vamos a leer el último. Te repito la cita bíblica, Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34. Y dice así: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Todos juntos leemos: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esta es palabra de Dios, hermanos. Gracias, Pablo, por la lectura de la palabra del Señor y también ratificar nuestra bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez o están viniendo por segunda vez aquí al Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church. Sean bienvenidos y qué bendición estar llegando al último día de este mes, de este año del 2017. Empieza el 2018 y como ustedes saben, el ministerio continúa, la obra del Señor continúa, nuestra vida cristiana continúa. Pero qué bendición haber concluido otro año más, exactamente el día de hoy. La anterior semana tuvimos Navidad y ahora tenemos el Año Nuevo. Seguramente muchos se están preparando para celebrar con sus familias también en esta noche, estar juntos un momento. Y tal vez cuando llegamos así al final del año, como cada año lo hacemos, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de mirar un poco atrás. No sé si acostumbra esto, pero es parte de ser cristianos reflexionar en las cosas que hemos hecho. Normalmente yo reflexiono diariamente en el día, después de todo lo que he hecho en el día. A veces tomo mis notas de lo que he hecho en el día, para evaluarme si es que todo lo que me he propuesto he hecho en ese día o no. Y a veces reviso la semana, cómo es que ha sido. Y a veces quiero revisar, por decir una semana de aquí a 5 semanas atrás, qué es lo que he hecho. Porque me da la sensación de que no he hecho nada. Entonces vuelvo a mis notas y reviso las cosas que he hecho y digo, he hecho nomás suficiente, pero no es tanto como quisiera. Entonces cada semana uno puede pensar mejor. Y creo que cuando llegamos al final de un año, de la misma manera, deberíamos reflexionar en lo que hemos hecho en este año. ¿Qué cosas hemos hecho que han edificado nuestra vida? Dice la palabra del Señor, que todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas que hemos hecho este año han sido para la gloria de Dios? ¿Cuántas cosas que hemos hecho este año han estado centrados en la gloria de Dios y no en nuestra propia gloria personal? Tal vez esto es un poquito lo que nos hace pensar el día de hoy en el tema que vamos a hablar, en el pasaje que hemos leído. Y el título de este sermón es Necesitamos de Jesús. We need Jesus. Necesitamos del Señor Jesucristo. Y este pasaje nos habla de esa necesidad, no solamente para la salvación de nuestra alma, sino para vivir diariamente nuestra vida cristiana. Y así como se ha leído en la palabra del Señor. El Señor sanó a enfermos y a endemoniados después del día de reposo. Esto dice este pasaje en resumen. Al concluir el día de reposo, los pobladores trajeron a los enfermos y endemoniados ante el Señor Jesucristo. Mucha gente vino con ellos y Él los sanó de diversos tipos de enfermedades y además echó fuera muchos demonios a los que Él no les permitió hablar. Todos necesitan del Señor Jesucristo. Estas personas necesitaban del Señor Jesucristo. Todas las personas necesitan del Señor Jesucristo. Él tiene el poder de salvar a los que se arrepienten y creen que Él es el Mesías prometido de Israel. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra. Háblanos el día de hoy como siempre, con el Espíritu Santo de la promesa, para edificar, Señor, nuestras vidas, hacernos cada vez más obedientes, sabios, hábiles en aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe más cosas el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo clave es el versículo 34. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios
porque le conocían. En la anterior semana vimos cómo el Señor visita la casa de Simón, Pedro y Andrés, y mostrándonos la relación que existe entre el Evangelio, o sea, la buena noticia de que el reino de los cielos se había acercado, de que el Señor Jesucristo vino a inaugurar el reino de los cielos, y de la cual habla Marcos, y aparte de eso nos habla la relación que tiene que haber entre el Evangelio y el bienestar de la familia. Pero el bienestar de la familia no va a preceder a la salvación, la sanidad no va a preceder a la salvación. Ningún tipo de milagro, ni siquiera echar fuera demonios va a preceder a la salvación. Lo que está haciendo Marcos, aquí está explicando que paralelamente el Señor avanza en su misión que ha dicho en Marcos, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En esa ocasión encuentra personas que están enfermas, como la suegra de Pedro, y la sana. Y en la sinagoga en Capernaum también echa fuera a un espíritu inmundo. No era su objetivo la sanidad, no era su objetivo echar fuera espíritus inmundos, sin embargo, eran actividades colaterales que aparecían en su misión del Hijo del Hombre, que vino no para ser servido, sino para servir. Así que el bienestar de la misma familia significaría además respuesta en servicio a Dios de los beneficiarios. La suegra de Pedro fue sanada por el Señor. Y su inmediata reacción después de que fue sanada fue servir al Maestro. Inmediatamente le atendió. Y esto es lo que produce los beneficios en la vida de un creyente auténtico. Cuando una persona cree de verdad en el Señor Jesucristo, es un seguidor del Señor Jesucristo auténtico, su respuesta a los beneficios que recibe de Dios va a ser servirle. ¿Y qué es servirle? Hacer ministerio. ¿Y qué es hacer ministerio? Cumplir el segundo mandamiento del Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tan amplio este mandamiento, realmente engloba toda la vida cristiana. Y habla también un poco de la regla de oro, ¿no? Como queréis que los hombres hagan con vosotros, así mismo vosotros haced con ellos. Como quieres que te pasen a ti, haz que esas cosas también les pasen a las otras personas. Esa es la reacción de alguien que recibe un beneficio del Señor, bendición del Señor. Su respuesta inmediata es servir a sus semejantes en cumplimiento al segundo mandamiento, porque como tiene el Espíritu Santo de la promesa morando en su corazón, su respuesta va a ser godly, su respuesta va a ser piadosa, va a ser una respuesta del carácter cristiano que se ve como presencia del Espíritu Santo en su vida. Por tanto, la persona va a servir a Dios. En otras palabras, podemos decir que la salvación de una persona produce ministerio en su vida, porque el ministerio es servicio, pues el Señor dijo claramente que Él vino no para ser servido, sino para servir. En estos versículos el Señor Jesucristo sana a varias personas de diversos tipos de enfermedades y también a los que estaban atormentados por demonios. El evangelista Marcos nos muestra la necesidad de estas personas que tenían del Señor Jesucristo. Ellos creían en la ley de Moisés, aunque equivocadamente practicaban la ley de Moisés, pero tenían una creencia, pero aún así, a pesar de su creencia, necesitaban del Señor, porque si con su creencia hubiesen tenido todo, jamás hubiesen ido donde el Señor. ¿Qué sucede con la vida de las personas también? Probablemente muchas personas tienen algún trasfondo religioso y piensan que no necesitan del Señor, pero ellos tenían el trasfondo religioso judío. Pero a pesar de eso, tuvieron que ir donde el Señor. Y vamos a ver un poco más detalles después de esto. Y aquí nos está mostrando el evangelista Marcos que las personas necesitan de Jesús, que todas las personas necesitan de Jesús. Y aquí nos está mostrando que hay personas que están enfermas, que hay personas que están atormentadas por demonios, que necesitan del Señor. En el versículo 32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Esta narración empieza diciendo así: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Esto quiere decir que esperaron que pasara el día del reposo. Hay que poner atención a los detalles cuando el evangelista está explicando, o cuando en la Biblia se explican detalles. Es bien importante poner atención a los detalles. Aquí está diciendo que estos que llevaron enfermos delante del Señor habían esperado que pase el día de reposo. De acuerdo a la ley de Moisés, se debía descansar. Sin embargo, esto da muchas cosas que entender. Por una parte, las personas que protagonizan esta historia reflejan no solamente su práctica de su fe judía,
sino también su deseo de obedecer la palabra de Dios, en este caso la ley de Moisés. Ambas cosas están bien. Deben, tener devoción por las cosas de Dios y mostrar obediencia a lo que uno es enseñado en la palabra de Dios está bien, pero había un vacío en su práctica, era el legalismo. El día de reposo era para descansar y dedicarse a Dios, y provenía del descanso que Dios tuvo después de su creación, después de que creó en 6 días el mundo, el séptimo día descansó, y entonces esto se refleja en la ley de Moisés, y entonces les dicen a ellos también que en 6 días, les dice el Señor, van a hacer su labor ustedes, pero el séptimo día van a descansar. ¿Por qué? El punto es que es un tiempo de reflexión, es un tiempo en que se dedica a Dios. Esta era la ley de Moisés. O sea que 6 días puedes trabajar, pero el séptimo día te vas a dedicar a Dios y vas a reflexionar en tu vida. El punto no era tanto no trabajar, sino que el punto era dedicarse a Dios. Pero bueno, vamos a hablar en el contexto cristiano el día de hoy. No estamos más bajo la ley, creemos en el Señor Jesucristo, somos libres de la ley, pero Cristo vino no a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Entonces, ¿cómo se aplica el día sábado para los cristianos? Está hablando acerca de que el creyente, la persona que cree en Cristo, siempre debe descansar. Aquí en la ley establecida Dios un día a la semana. A veces nuestra condición de que hemos inmigrado de otro país, llegando aquí a los Estados Unidos, nos hace pensar que tenemos que trabajar 24/7, decimos aquí, 24/7, ¿no es cierto? Y pensamos que juntando mucho más, y así vamos a tener mucho más. Tal vez la pobreza que hemos vivido, en algunos casos, aunque no en todos los casos, nos hace juntar cosas. Pero la Biblia y el Señor sabe que cuando la persona se dedica solamente a trabajar, va a descuidar su comunión con Dios. Y Él había establecido desde la creación que el séptimo día van a descansar. Y los creyentes no es que legalísticamente el día domingo descansamos, pero es bueno tomar el modelo que el Señor ha establecido para la ley de Moisés como un modelo para nosotros, tomarnos un día libre, no solamente para descansar, sino para dedicarnos a Dios y para reflexionar. ¿Cuántos dicen amén? Y ese día hemos escogido el día domingo. Y bueno, las autoridades han legalizado desde Constantino, por eso es que algunos no quieren que descansar el día domingo. Bueno, el emperador Constantino legalizó el día domingo como día de descanso. ¿Por qué? Porque los soldados cristianos no podían asistir a las reuniones donde los pastores estaban predicando. Entonces Constantino dijo, decreto en todo el imperio romano, desde el día de hoy, domingo se descansa. ¿Para qué? Para que las tropas también escuchen la palabra de Dios. Es una rica tradición cristiana, existen los ejércitos, hay capellanes, hay de todo, aunque ahora está distorsionado un poco. Sin embargo, el día de descanso, un día de descanso para dedicarse a Dios y a la reflexión, es lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice en Éxodo 20, 8 al 10, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Establece el día de reposo. Pero cuando el Señor va a Capernaum, sana a la suegra de Pedro, libera a demonios en esta casa, los judíos habían esperado que pase el día de reposo, porque ellos eran legalistas. Pues al atardecer va a acabar el día de reposo, y entonces no querían ellos caminar, no querían ni pestañear antes de que acabe el día de reposo. Por eso esperan al día de reposo. Pero el día de reposo era exactamente para lo que el Señor estaba haciendo, para dedicarse a cosas del Señor. No era un asunto de guardar legalísticamente que yo ni me muevo este día porque si me muevo peco. No era eso, era para dedicarse a las cosas de Dios. Pero tuvo paciencia el Señor con ellos, que esperen que acabe el día de reposo y recién le traigan los enfermos. Pero exactamente el día de reposo era para lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Está claro que acuérdate del día de reposo. Para santificarlo significa apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, purificar. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para separarlo. Esto es interesante, es vigente para los creyentes el día de hoy también. Acuérdate, está diciendo otras palabras para los cristianos, acuérdate de descansar. No trabajes 24/7. Acuérdate de descansar. Es parte de lo que el Señor ha instituido, porque así funcionamos bien. Y cuando descanses no es para que ese día, a ver, ¿qué tipo de vacación tomas?
Ese día es para que te dediques a las cosas de Dios. Si en la semana no has tenido tiempo de leer la palabra de Dios, ese día te levantas temprano y lees, pues, hermano. Y así como yo, tal vez hagas tu café y lees. Ese día no has visitado a alguien, tomas el tiempo, vas y lo visitas. Ese tiempo no has invitado a nadie a la iglesia, vas, te levantas y lo recoges y lo traes a la iglesia. Todo el día destinas para el Señor. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si elegimos un día como el domingo, nosotros deberíamos de dedicarle, aunque no legalísticamente, todo el día al Señor. Era exactamente para lo que el Señor hacía en el día de reposo, apartado para Dios, para ocuparse de las cosas de Dios. Pero ellos entendían que no debían hacer ninguna actividad, no solo no trabajar, por eso que esperaron el día de reposo para llevar a sus enfermos y los endemoniados al Señor. En la Mishnah, que es un documento donde los judíos crean una tradición, cuando son deportados a Babilonia, quieren cumplir la ley de Moisés, su intención es sana. Pero entonces no interpretan la ley exactamente, sino que juntan tradiciones de cómo cumplir la ley de Moisés. Eso se llama la Mishnah, el Talmud babilónico. Toman notas de cómo deben cumplir la ley de Moisés. Pero no están entendiendo el texto, sino más bien están juntando tradiciones. Por eso la Mishnah es un conjunto de tradiciones que al día de hoy es un documento que usted lo puede encontrar, cómo ellos cumplían la ley de Moisés. Allá explican en tradiciones cómo es que deben cumplir la ley de Moisés, detalles mínimos de casos de lo que significa trabajar. Esto obviamente es legalista, pero en su momento muchos encuentran respuesta para cómo cumplir la ley de Moisés. Así que la Mishnah establecía que, qué sé yo, 1500 pasos, el 1501 ya es trabajar, entonces 1500 pasos más tenía que caminar. Así interpretaban la ley, realmente no estaban interpretando, eran costumbres que anotaban, eso es la Mishnah. Y estos judíos estaban bajo la Mishnah. Cuando el Señor viene y está sanando a los enfermos, en la cabeza de estos judíos está la Mishnah, porque sus maestros les enseñan a practicar la Mishnah, no tanto la palabra del Señor. Los mismos maestros tienen dificultad en entender la palabra de Dios, por tanto van a enseñar tradiciones de hombres. Y por eso el Señor tiene paciencia con ellos. Y en alguna ocasión Él dice, cuando le critican por hacer milagros en el día de reposo, el Señor dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, porque para eso es. Y ahí está afirmando el Señor Jesucristo su deidad. Jesús es Dios 100%. Y por tanto ese día del día de reposo que ellos reclamaban que Jesús no debía hacer nada, es un día que debían dedicarle al que estaba presente en medio de ellos, Jesús de Nazaret. Es lo que él estaba diciendo, estaba hablando de su deidad. Dice, le trajeron los enfermos y endemoniados. Aquí Marcos está puntualizando el estado de la gente. Estaban enfermos, estaban endemoniados y le trajeron todos los que tienen enfermedades y los endemoniados. Este era el estado en que estaba la gente, especialmente el pueblo judío. Se supone que eran elegidos de Dios, pero campeaba la enfermedad y los espíritus malos en las personas. Hasta cierto punto, desde la perspectiva contemporánea, como vemos el día de hoy, después de haber visto cómo el Señor Jesucristo echa fuera un espíritu inmundo, luego que sana a la suegra de Pedro, ahora todos quieren recibir este beneficio, por esto traen a todos los que necesitan delante del Señor. O sea, se han noticiado lo que ha hecho en la sinagoga, ha liberado de un espíritu inmundo a alguien que estaba en la sinagoga. Sale de allá, como es lógico, las familias, después de la reunión, han ido a la casa de Simón Pedro, a la suegra de Pedro le ha sanado, ahora todos se han noticiado, pues. Este hombre de verdad tiene poder, este hombre de verdad tiene autoridad, este hombre de verdad sana, solamente toca, solamente ordena y la gente se sana. Y entonces le traen pues a toda la gente. ¿Acaso no pasa esto el día de hoy? Cuando alguien encuentra algo, se anoticia, todo el mundo quiere lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo que estaba pasando ese día. Habían visto lo que el Señor estaba haciendo, se habían anoticiado. Pero todavía los judíos estaban llevando las consecuencias de su desobediencia. Habían vuelto de la esclavitud de Babilonia, hace tiempo, un poquito antes, y ya no vivían solamente ellos, sino que en su tierra habían sido también deportados de otras nacionalidades y estaban mezclados y vivían con lo que ellos llaman gentiles. Así que ya estaba campeando las enfermedades y los espíritus demoníacos en la población. Pero la gente que se anoticia de que el Señor realmente tiene poder, y esto es lo que Marcos quiere decir, al hacer estas sanidades a diferentes tipos de enfermedades, Marcos está diciendo, Jesús
no tiene solamente poder para cierto tipo de enfermedades, sino sobre toda enfermedad. Por eso Marcos dice, sobre todo tipo de enfermedad ha sanado. Y pone como una categoría a los demonios, los ha liberado también de los demonios. Tiene autoridad sobre las fuerzas del mal, tiene autoridad sobre las enfermedades. Eso es lo que está diciendo. Recordemos que está en Capernaum, ciudad donde el Señor fue a vivir después de su rechazo en Nazaret. El texto dice, y toda la ciudad se agolpeó a la puerta, se agolpó a la puerta. Esta es una figura literaria que se llama hipérbole, que toma el todo por la parte y el parte por el todo, o sea, la parte por el todo. Dice, y toda la ciudad, no es que toda la ciudad se volteó ahí, lo que está diciendo es una figura literaria, está diciendo gran cantidad de gente, que parece que fuese toda la ciudad. Es una figura literaria, una forma de hablar en el griego que los judíos tenían, porque ellos hablaban también griego, aunque su idioma que estaba en ese momento era el arameo. Esto quiere decir que no necesariamente era todo el pueblo, sino un buen número de personas que vinieron a ser sanados y liberados. Primero, que esto muestra la necesidad en que la gente vivía, su impotencia por hacer algo para ellos mismos, pero en un sentido espiritual también muestra la condición perdida del hombre. Esto es lo que Marcos está queriendo decir cuando ilustra con estas sanidades. Marcos está queriendo decir, está mostrando la condición de la necesidad de la gente. Esta gente tenía necesidad, pero más que necesidad de sanidad y de liberación de demonios, está mostrando lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 45, la misión del Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y cuál es su ministerio de servir? Su ministerio de servir es proclamar el reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y creed en el Evangelio, dice el Señor, creed en la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que las consecuencias de la caída de Génesis capítulo 3, que nos condena hacia la separación total al infierno, para siempre separados de Dios, se ha venido a ser resuelta con la presencia del Señor Jesucristo. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Y la buena noticia es que Cristo ha venido para librarnos de las consecuencias del pecado que se origina en Génesis capítulo 3. Por eso es buena noticia. Por eso aparecen enfermos y los sana el Señor, porque quiere autenticar su mensaje. Y su mensaje no es la sanidad, su mensaje no es la liberación, su mensaje es la salvación. Pero en su camino encuentra enfermos, en su camino encuentra endemoniados. Y la gente no sabe de Él. Así que Él los sana, Él los libera. Pero su objetivo final es servir. Su objetivo final es ir a la cruz y morir por todos aquellos que creen que es, por todos aquellos y los que creen que es el Mesías serán salvos. Esto nos habla en este pasaje. Primero nos muestra la necesidad de la gente, no solamente física, sino espiritual. Así como estas personas fueron para ser sanadas por el Señor, porque necesitaban de su poder, así todas las personas necesitan del Señor el día de hoy. Y esta es la verdad. En ese tiempo no habían pues los seguros de salud que tenemos el día de hoy, especialmente aquí en los Estados Unidos. No sé si la pasó cuando usted va al médico, aquí tienen todos los equipos para verle todo, ¿verdad? Y se dan cuenta qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, se dan cuenta al instante. Si no, un examen físico va a ser el doctor y después le dicen con detalle, incluso el antibiótico le preparan para qué virus tiene usted, o qué sé yo, para qué bacteria tiene usted. Y apuntan y saben qué antibiótico le van a dar, pero en aquel tiempo no había. En aquel tiempo enfermo era enfermo nomás, casi no distinguían mucho las enfermedades. Hermanos, pero el día de hoy es lo mismo. Probablemente tenemos algún tipo de necesidad física bien sofisticada, no tan rudimentaria como ellos tenían. Probablemente tenemos muchas necesidades físicas, tal vez muchas necesidades aún económicas podemos tener el día de hoy. Pero quiero decirte una cosa, mi querido amigo, esa no es tu más grande necesidad. Por más que estés añorando y realmente sea necesario, no es tu más grande necesidad. Es lo que dice Marcos. Su más grande necesidad no era sanidad, su más grande necesidad no era liberación. Su más grande necesidad del pueblo era de salvación. Y esto mismo es el día de hoy para nosotros. Probablemente necesitas muchas cosas. Todo el mundo necesita cosas. Yo también necesito cosas. Pero no es esa tu más grande necesidad. Tu más grande necesidad es de salvación en Cristo Jesús. ¿Cuándo dicen amén?
Y eso es lo que Marcos está tratando de ilustrar. Y no es bueno perder el enfoque de lo que Marcos está diciendo en su tema central. Es muy posible que tu cuerpo esté sano y no tengas problemas demoníacos. Sin embargo, la enfermedad que puede estar aquejando tu cuerpo y tu vida es el pecado. Esta enfermedad que condena al castigo eterno. Por tanto, necesita del Salvador, al cual el evangelista Marcos está tratando de explicar en su evangelio. Probablemente estés bien de salud. Probablemente no necesites sanidad. Está bien. Las cosas están bien. Perfecto, está bien. Probablemente estás en una situación estable. Perfecto, está bien. No hay problema. Pero hay una enfermedad que todavía te aqueja, que se llama pecado. Y de esa solamente Cristo te puede salvar. Por eso todos necesitamos de Jesús. Los que hemos hecho nuestra decisión por Cristo, ya tenemos la medicina para nuestra alma. Cuando muramos ya no vamos a ir a la condenación eterna, sino vamos a ir con el Señor y para siempre. Pero si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo todavía, la enfermedad te aqueja. Necesitas de Jesús. Todos necesitamos de Jesús para salvación. Todos necesitamos de Jesús, así como estas personas que fueron delante del Señor para ser sanadas, pensando que su más grande necesidad era sanidad y liberación. Pero Marcos está diciendo su más grande necesidad no es eso. Su más grande necesidad es el pecado, salvación del pecado. Y ahí está mostrando que Cristo tiene el poder sobre el pecado de este mundo. Y así como Juan decía, he aquí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando el Señor va a ser bautizado. Es muy posible que tengas cierto tipo de creencias y que tengas un trasfondo religioso. Pero aunque tengas este tipo de creencias y un trasfondo religioso, la Escritura sigue diciendo, necesitas del Señor Jesús. Porque ninguna religión, ningún trasfondo religioso suple lo que Cristo solamente puede proveer, que es la salvación del pecado, de la condenación de Génesis 3, del pecado que radica en nosotros. Y la única forma de salvarse es Cristo, por eso Él es el Salvador. Cuando llegó la noche, dice versículo 32, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Al concluir el día de reposo, los pobladores trajeron a los enfermos y endemoniados ante el Señor, y vino mucha gente con ellos. Los enfermos y endemoniados, así como el mismo pecado, necesitan ser sanados por el Señor. Todas las personas necesitan venir al Señor, especialmente en el día de reposo. Todas las personas necesitan al Señor Jesucristo, a pesar de sus propias creencias. El versículo 34 nos habla y dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Aquí Marcos está puntualizando que el Señor tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre los enfermos y sobre los endemoniados, pero las enfermedades son resultados o efectos de la caída de Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios en el huerto del Edén. Por tanto, el mensaje del Señor es claro. El problema profundo que tiene el ser humano es el pecado que ha afectado a su propia naturaleza. Pero el mundo, la necesidad temporal te puede querer convencer que lo que más necesitas es eso por lo cual le pides a veces a Dios. Ninguna cosa material es lo que más necesitas, créeme, de acuerdo a la palabra del Señor. Ninguna cosa material es más que lo que más necesitas. Lo que más necesitas es a Cristo. Lo que más necesitas es al Señor. Dice la palabra, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué tal? A veces buscamos la cosa equivocada primero buscamos las añadiduras antes que el reino de Dios en nuestra vida. Aquí el Señor está recomendando, primeramente busque el reino de Dios. Eso es lo que más necesitas, no es aquello que estás pensando en tu cabeza en este momento. Necesitas a Cristo, necesitas a Jesús, eso es lo que más necesitas en tu vida, y las demás cosas os serán añadidas. Hay personas que pasan
pidiéndole a Dios añadiduras toda su vida, que dame esto, que dame lo otro, que estito, si me das estito, yo hago estito, que le andan pidiendo cosas al Señor. Pero su más grande necesidad es Jesús. ¿Cuándo dicen amén? El Señor tiene compasión de ellos y los sana. Pues Marcos dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. En su ministerio de servicio el Señor encontró muchas personas con enfermedades y endemoniadas y los sanó y echó fuera demonios. Pero esto no era el objetivo de su servicio. Era una muestra de lo que vino a hacer para salvarnos de la condenación eterna. ¿Qué es lo que Marcos está tratando de explicar? Te sorprende tanto, te causa tanta fascinación, te emociona ver cómo el Señor sanó a los enfermos en aquella época. ¿Te fascina tanto? Marcos está diciendo, eso no es nada. ¿Por qué? Porque no conoce el infierno. Si conocieses el infierno, no te estarías preocupando de tu sanidad física, porque no quisieras ir a ese lugar. Pero el Señor, que es compasivo para hacerte entender lo que es el infierno, sana a unas personas, si eso tanto te fascina. Pero la enfermedad del pecado es mucho más grande que una enfermedad física. Eso no es nada, la enfermedad física. Por eso Pablo dice, y como la canción que hemos cantado, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. ¿Por qué? Porque esta vida es importante, es linda esta vida, hay que disfrutarla, pero no es lo más importante. Lo más importante viene después de la muerte, cuando estemos frente al Señor y enfrentemos. Y Él nos va a hacer la pregunta si de verdad hemos creído que Él es el Mesías prometido, que Él es el Dios mismo encarnado. Así que el Señor tuvo compasión de ellos y los sana. Y sanó a muchos de ellos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Así que Él tuvo que hacer esto para mostrarnos que ha venido a salvarnos. Porque Él tenía que ir a la cruz y morir voluntariamente. Y así rescatar a la humanidad, a los que se arrepienten y con fe creen en Él, que Él es el Mesías prometido, que vino a reconciliarnos con Dios del efecto de la caída de Génesis capítulo 3. Y echó fuera demonios, así lo confirma el texto, y echó fuera muchos demonios. Otra vez el Señor, ahora en gran escala está mostrando su poder sobre las fuerzas del mal. No busca popularidad con esto, como es el pensamiento de mucha gente el día de hoy, sino que el Señor está autenticando su ministerio, que lo que dice Él se puede probar con hechos. No está buscando popularidad, solamente está buscando verificar lo que Él dice con las cosas que hace para que la gente crea que Jesús es el Mesías y con esto tenga la salvación de su alma. Estos son hechos colaterales en su plan de salvación a su muerte sustitutoria en la cruz del Calvario. No era porque los demonios hablan de Él, revelan de Él, pero no es que Él no quiere que digan que es Él porque sí, sino que Él ha comandado que ellos no van a hablarle a Dios. Entonces Él no quiere que hablen porque Él tiene poder sobre las fuerzas del mal. Y solamente sus hijos le van a alabar, sus hijos le van a adorar. Porque los demonios han caído juntamente con el diablo, porque saben que les espera la condenación eterna. Los demonios le conocen, pues el Señor venció al que los comanda, venció a Satanás en la tentación y mayormente en la cruz. Querido amigo, el Señor Jesucristo tiene autoridad y poder para librarnos de la enfermedad del pecado. Es por eso que todos le necesitan. Este es el punto que Marcos está haciendo aquí. No está queriendo impresionarnos con los milagros del Señor, con que Él libera demonios, nada más. Nos está queriendo mostrar que esas cosas hace el Señor, y si eso te fascina, eso no es nada, te puede salvar del pecado, para siempre de la condenación eterna, si tú crees que Él es el Mesías prometido de Israel. El Señor Jesucristo sana de diversos tipos de enfermedades y echa fuera muchos demonios a los que no les permitía hablar. El Señor Jesucristo es Dios, por eso puede sanar cualquier tipo de enfermedad. Además tiene el poder sobre los demonios. Estos hechos son muestras de su ministerio de salvación.
el Señor Jesucristo tiene el poder de salvar a los que se arrepienten y creen en Él. Este es el punto que Marcos está haciendo. Así que el versículo 32 al 34 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y a toda la ciudad, y toda la ciudad se agolpeó a la puerta y sonó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El Señor sanó a enfermos y a endemoniados después del día de reposo. Al concluir el día de reposo, los pobladores trajeron a los enfermos y endemoniados ante el Señor Jesucristo. Mucha gente vino con ellos y Él los sanó de diversos tipos de enfermedades y echó fuera demonios a los que no les permitió hablar. Los enfermos y los endemoniados, así como el mismo pecado, necesitan ser sanados por el Señor. Todas las personas necesitan venir al Señor Jesucristo. Él es Dios, por eso puede sanar cualquier tipo de enfermedad. Además tiene poder sobre los demonios. Estos hechos son muestra de su principal ministerio, que es la salvación del alma. Hermanos, todas las personas necesitan al Señor Jesucristo, porque Él tiene el poder de salvar a los que se arrepienten y creen en Él. Hermano y amigo, si es la primera vez que escuches la palabra de Dios, tú necesitas del Señor Jesucristo. Tu más grande necesidad es Cristo, no hay otra. Y esto es lo que Marcos está tratando de explicar en su Evangelio. Entrégale tu vida el día de hoy al Señor, vive para Él a partir de hoy. Vuélcate del camino que estás caminando y vuélcate a Cristo. Hazte discípulo del Señor, entrégale tu vida. Y si usted es un creyente que medio que sí, medio que no, medio que no eres firme, medio que sí, medio que no, on and off estás. El día de hoy decídete por el Señor. Hoy día toma tu decisión. Sigue al Señor Jesús de hoy para siempre. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias por Marcos, que nos muestras esta perspectiva clara de lo que es seguirte. Nos muestra, Señor, estos milagros y el despliegue de tu poder sobre las fuerzas del mar, con el único objetivo de mostrarnos que tú has venido para salvarnos y que si esas cosas puedes hacer cosas mayúsculas como la salvación del alma, que es mucho más que una sanidad o que cualquier liberación de demonios, y además la persona que viene a ti está libre para siempre, porque si el Hijo del Hombre os libertare, dice tu palabra, seréis verdaderamente libres. Te damos gracias en este día y bendice a todos los que han venido el día de hoy, y que tu palabra se haga real con la ayuda de tu Espíritu Santo que convence de justicia, juicio y verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y quiero que animarle que este tiempo que acaba, este año, reflexiones sobre lo que ha sido su año. Y hable con alguien esta semana, compártale la palabra del Señor, que necesita de Jesús. Tal vez usted conoce a alguien que no conoce al Señor, pero esta semana usted puede hablarle del Señor Jesucristo y decirle, tú necesitas del Señor, y explicarle el pasaje de Marcos que el día de hoy hemos hablado. Amén. Así que quiero desear después que tengan un lindo 2018 y que el Señor les bendiga abundantemente como siempre. Démonos un abrazo de paz, hermanos.